del memorando mediante el cual se da aplicación a nivel interno de la Procuraduría del decreto 272 del año 2021, en el cual se adecua la entidad, o busca adecuarse la entidad a los parámetros fijados por las sentencias de unificación del Consejo de Estado, en la forma en que se ha dado la interpretación a los artículos 14 y 15 de la Ley Cuarta de 1992. De manera, doctor Fernando Pereira, que le agradecemos inmensamente por cuenta del Sindicato de Procuradores Judiciales Procurar, abrir este espacio valioso por demás, que permite resolver dudas, evitar de pronto trámites administrativos, peticiones y situaciones que pueden resolverse a través del diálogo en una sesión informal como esta. Bienvenido, doctor Fernando, y pues adelante, el auditorio es todo suyo. Muy gentil. Muy buenos días, muchas gracias. No, la idea es esa, precisamente como apoyarnos entre todos. Esto es un equipo y pues nosotros estamos aquí para servirles. Obviamente, pues de pronto habrá fallas, pero la idea es, mediante el diálogo, como tú dices, llegar a puntos de acuerdo. Ustedes me dirán cómo arrancamos. Yo me acuerdo que en abril de 2021 ustedes nos hicieron la solicitud de aplicar este decreto 272. Nos hacían unas consideraciones ahí, que si miramos el memorando que ustedes nos mandan con el memorando que nosotros mandamos, son memorandos que están perfectamente encajados. Entonces, no sé si arrancamos con las dudas o quieren que les expliquemos cómo es el proceso o... Prefería, doctor Fernando, como por razones de método y de orden, que de pronto iniciara usted con una exposición de las detalles del memorando y luego sí resolvemos las dudas de los compañeros. Listo. Perfecto. ¿Cuál era el objeto del memorando? Era como ponerlos en contexto de lo que reglamentó el gobierno a través del decreto 272, donde nos piden, donde nos ordenan, pues, regular, digamos, los salarios oficiales 2 y los oficiales 1, que eran los que estaban en ese momento presentando algún inconveniente con la norma, ¿cierto? A raíz de la sentencia de unificación del 2019, la Procuraduría, en cabeza del Secretario General, adoptó pues le dimos aplicación, pero hubo una serie de inconvenientes a nivel, digamos, a nivel institucional, donde nos requirieron por haber dado aplicación a esas normas sin haber salido un decreto. Nosotros realmente no teníamos, digamos, como conocimiento de que tocaba expedir un decreto cuando las normas estaban ahí dadas, la ley cuarta, la ley y los demás decretos que estaban reglamentando la misma ley cuarta, la misma ley. De forma tal que en 2020 tuvimos una serie de inconvenientes, pero al final logramos solucionar estos aspectos ajustando la bonificación por compensación de los judiciales 2, que vamos a tratar el tema, digamos, con las cesantías de los congresistas, ¿cierto? En 2021 ya el gobierno nacional, para dar cumplimiento como a la sentencia de unificación, expide el decreto 272 en marzo, donde nos indica que ustedes, tanto los judiciales 1 como los judiciales 2, tienen derecho a una prima del 30% sobre la asignación básica. Como la asignación básica de ustedes está dada por 3 factores que se consagraban en el decreto 186 del 2014, que contenían una asignación básica, unos gastos de representación y una prima especial. Lo que se hizo fue, para darle cumplimiento a este decreto, unificar esos 3 conceptos en uno que se llama, que vendría a ser lo que es la asignación básica, o sea, la sumatoria de los 3. A partir de ahí se calcula el 30% de lo que sería la nueva prima especial, para dar cumplimiento al decreto 272. Entonces, sus honorarios estarían, de aquí en adelante, sus prestaciones, sus salarios están compuestos por asignación básica, el 30% de la prima especial, más la bonificación por compensación. Al hacer esta operación, ustedes se dieron cuenta en sus dependientes, el salario, el ingreso básico sube,
de 8 millones a 11 millones, algo así, a 11.986.000. Su prima especial también sube de 2.580.000 a 3.595.000. Al subir estos factores, lo que sucede es que la bonificación por prestación debe ser ajustada para que los ingresos anuales de ustedes no sobrepase el 80% de lo que por todo concepto ganan los magistrados de alta corte, incluidas las cesantías de los congresistas. Vamos a hacer una aclaración ahí. Los ingresos en este momento de los congresistas están en alrededor de los 503.365.193 pesos. El 80% de esos ingresos corresponde a 402.692.155 millones de pesos. Ese es el ingreso que van a tener ustedes por ahora, mientras hay el ajuste a los señores congresistas, el ingreso que van a tener este año. En ese contexto se ajusta la bonificación por compensación de ustedes, para que no sobrepase ese tope, que es un tope y digamos, es un piso y es un techo que establece la norma. Hay una mano levantada, no sé si tenga alguna... Pues sí. Quisiera hacer una pregunta. En el momento en el que se haga el ajuste del ingreso de los congresistas, ¿ese porcentaje se incorpora inicialmente al salario y a la prima especial? Ya para allá voy. Ah, ok. Digamos, partamos de una premisa. A ustedes, a los judiciales 2, al procurador general, a la señora procuradora general, al viceprocurador y a los procuradores delegados, no se les ha hecho incremento. ¿Por qué? Porque el incremento de ustedes depende del incremento que el gobierno pide para los señores congresistas. Una vez salga ese decreto, se harán los ajustes correspondientes al salario y a la prima especial. Ajustados estos, pues lógico, al hacer el juego, la bonificación también, la bonificación por compensación pues va a subir. Pues esa es como una precisión que quería hacer, nos iba a hacer repartir, que a ustedes no se les ha hecho incremento salarial este año. Se hará una vez salgan los decretos de incremento para los congresistas. ¿Vale? No sé si quedó respondida su pregunta, doctora. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días. Me gustaría hacer una pregunta sobre la proyección que ustedes dicen. De acuerdo a la manifestación y a lo que ustedes proyectaron, decían que debíamos haber recibido 402 millones el año pasado, en el 2020. Sí. Pero yo observo en el certificado de ingreso y retenciones que yo recibí 18 millones de pesos menos, ¿sí? Es decir, 384 millones. Entonces, quisiera saber de dónde sacaron esa proyección que nosotros hemos recibido 402 millones y que todos los compañeros miraban sus certificados de ingreso y retención a ver si es cierto que eso se recibió. Pueda que en el certificado no esté, pero si ustedes miran en enero de 2021, se les pagaban los 18 millones que le hacían falta, que era la diferencia por bonificación y compensación, que eran por 19 millones. Sí. Entonces, en este año, qué pena, entonces, en este año el certificado de ingresos y retenciones va a tener esos 402 más el aumento más los 18 de enero. Sí, así es. Porque es que la nómina, si ustedes se acuerdan, la memoria mía no me falla, el incremento de los señores congresistas salió el año pasado el 24 de diciembre. Nosotros montamos la nómina el 28 de diciembre. No se alcanzó a pagar el año pasado, se pagó en los comienzos de enero del 2021. Pagándole la diferencia por compensación para que quedaran igualados a los salarios. Perdón, doctor, es que yo tengo entendido, y así pues se ha hecho, que nosotros en nuestra salario, entendiendo la parte de sueldos, gastos de representación que veníamos utilizando, recibiendo, y aparte de eso la bonificación, que cuando se producían los aumentos salariales para todos los servidores públicos, que siempre
era durante el transcurso de febrero a mayo a junio. Ese aumento en el porcentaje de esos servidores públicos a todos nos cobijaba la parte correspondiente al salario básico, gastos de representación y más no sobre la bonificación de los 18 millones que veníamos recibiendo aproximadamente. Esa bonificación, ese rublo de bonificación, sí se aumentaba cuando se aumentaba el salario de los congresistas y efectivamente por eso el año pasado se nos pagó en enero porque el presidente sacó el decreto el 24 de diciembre. Pero yo lo escucho a usted diciendo que es que nosotros no hemos tenido aumento en el salario, que porque no se ha producido el aumento, el decreto de los congresistas, cuando eso solamente toca lo que corresponde a la bonificación, más no a lo que es el salario y los gastos de representación. Quisiera que me concretara esa pregunta. Mira, lo que sucede es que si le incrementamos el salario a ustedes en este momento, y si hacemos los cómputos, estaríamos sobrepasando el ingreso total de los congresistas. En el evento, cuando lleguen a aumentar a ellos, tendríamos que hacer una devolución en 31 de diciembre. El año pasado, ese fue el problema que tuvimos con la función pública, con el Ministerio de Hacienda, porque hicimos ese incremento al salario, a los gastos de representación de la prima. Tuvimos tremendo lío. A raíz de eso, en junio del año pasado, tuvimos que ajustar la declaración por compensación para igualar sus ingresos a lo que ganaban en ese momento. Pues muchas gracias. Se tomó la decisión de que el incremento de los congresistas inmediatamente entran ustedes para no sobrepasar y que no. Perdón, pero ahí yo sí quisiera que se me aclarara un poco la inquietud que tiene la doctora, porque pues el aumento del salario, digamos que tiene, así se disminuya la bonificación por compensación, porque el salario es el que debe aumentar. La bonificación por compensación simplemente es una bonificación que debe alcanzar lo que el ingreso total de los congresistas, pero el 80%, pero el aumento debe darse siempre sobre el salario. Yo creo que aquí hay digamos que un equívoco en eso, porque no es lo mismo el aumento del salario al aumento del ingreso de los congresistas. De todas maneras, allí así se disminuye la bonificación por compensación. Siempre lo que se debe ajustar es el salario. Da lo mismo. Pero bueno, la idea es... No da lo mismo. Claro, porque ustedes no pueden pasarse de los 402 millones. Pero sí es importante porque, digamos que hay una... Cuando hablamos de incremento salarial, hablamos del 100% de los ingresos mensuales. Perdón, lo que pasa es que ellos ya van atados a los señores delegados, mientras a ellos, a los señores senadores, mientras a ellos no realmente, ahorita no hay aumento de salario, ni de prima, ni al señor procurador, ahorita en este momento no, porque sí se venía haciendo hasta el 2014 que salía, y a los senadores, a los señores delegados, a los señores procuradores judiciales. Ahora no, aumentes el salario, pero no dice más nada. Sí, exacto. Hay que tener en cuenta eso. Sí. Hay que tener en cuenta que ustedes están atados a lo que, digamos, a lo que el gobierno determine para los congresistas. Y los decretos hoy en día dicen aumentes el salario. Es que el 2.61 ahí los rubros. Eso no son ni a las Qué pena, una sugerencia, si pueden cerrar los micrófonos los que no estén hablando, gracias. Cuando le aclaro ahí, cuando yo incremento el salario de los funcionarios, incremento el 2.31, sobre todo sobre el salario. Y el salario comprende todos los elementos que un servidor gana
actualmente. No solamente la asignación básica, los gastos de representación, todo, absolutamente afecta a todo. No, yo sigo insistiendo en que todos los aumentos deben darse primero sobre el salario para que vaya disminuyendo, digamos que el porcentaje que alcance el 80% de esa bonificación por compensación puede ir disminuyendo, pero para mí sí es muy importante que que el porcentaje del salario y de la prima especial de servicios crezcan en la medida en que la diferencia para alcanzar el 80% va a disminuir, y frente a estas manifestaciones permanentes en que no se aumenta el salario de los congresistas, de pronto ir desprendiéndonos un poco de ese 80%. No nos podemos desprender porque es por norma. No, lo que pienso, y discúlpeme que intervenga, es que hay una diferencia de conceptos acá. Lo que la norma dice es que nosotros debemos de vengar el 80%, no más del 80%. ¿Y eso a qué nos lleva? A que la oscilación es del concepto de la bonificación, más no del salario, y la compañera tiene razón. Es decir, que a nosotros la norma nos aumenta es el concepto de salario, y si tiene, lo que tiene que oscilar es la bonificación, y si hay que bajarla para que sumado todo llega al 80%, lo que tiene que oscilar es la bonificación más no el salario, pero el incremento debe ser del salario más no de la bonificación. De acuerdo. Yo tengo dos preguntas, no sé si puedo intervenir. Adelante, doctor Germán, me voy a tratar, es que no estoy viendo la manitos para tratar de dar un poco de orden a las intervenciones. Adelante, doctor Germán, y les pido el favor a partir de ahora, yo concedo el uso de la palabra para darle un poco de orden a las intervenciones de todos. Adelante, doctor Germán, luego el doctor José Alfredo Mora, por favor. Muchas gracias, doctor Pedro. Tenía la mano levantada, gracias por su interlocución. Yo tengo dos preguntas. Uno, sí, hay que partir de que nosotros debemos de vengar el 80% de la totalidad de los ingresos de los congresistas, pero tengo dos preguntas en cuanto, primero, a la aplicación de la disposición que le permitió realizar esa redistribución, por así decirlo, de los emolumentos nuestros a la administración. Primero porque efectivamente ustedes aplicaron o hicieron ese reajuste sin considerar que para este año, y salvo que haya una norma que lo habilite, para este año no se ha hecho el aumento de los salarios de los congresistas. Entonces, yo me permito insistir en ello por un punto que me parece básico. Esa disposición, ese decreto que ustedes aplicaron, esa normativa que ustedes aplicaron, no consideró una situación que debía o que debe darse, salvo norma en contrario, debe darse sí o sí. A los congresistas les deberían realizar el aumento. En ese sentido, ustedes ¿cómo realizan el reajuste de un decreto que está expedido casi a mitad de año? ¿Cómo realizan ese reajuste sin considerar precisamente o considerando una situación que es la que nuestro salario aparentemente está congelado en virtud de ese 80% para el año 2021 con fundamento en el aumento del año 2020? Es decir, ustedes debían esperar, me parece que la administración debía esperar a que se hiciera o se definiera el tema de reajuste de los congresistas para poder proceder a aplicar esa normativa. Uno. Lo segundo, ustedes por qué realizaron, y me parece una total arbitrariedad de la administración, realizar ese reajuste y realizar los descuentos de un tajo. O sea, ¿cómo ustedes, si por ejemplo se hubieran hecho mayores valores, por así decirlo, ustedes hubieran podido dejarnos a nosotros con cuánto de salario para este tiempo? ¿Por qué ustedes no pidieron o no formalizaron una solicitud de autorización para tratar de compensar esas sumas o distribuirlas en los meses subsiguientes, si es que el año no se había acabado, no estábamos en diciembre? Eso es lo segundo que tengo para preguntarles a ustedes básicamente. Adelante, doctor Fernando. Doctor, ¿será que me permite intervenir y después el doctor Fernando nos responda? Listo.
Hola, José Alfredo Mora, yo el Procurador Judicial 2 de Pamplona. Considero que se debe reajustar el salario en la proporción que estableció el gobierno, es decir, 2.61, y más bien disminuir la bonificación por compensación, toda vez que el salario es el que determina las prestaciones sociales. Si nosotros nos aumentan el salario, nos va a subir la prima de Navidad, nos va a subir las primas y las liquidaciones de cesantías, porque si se tiene en cuenta, así como está, pues entonces nos van a disminuir las prestaciones sociales, como lo dije anteriormente, porque la bonificación por compensación no afectaría a estos rubros. Por esa razón considero que se debe aumentar en el 2.61 y más bien disminuir la bonificación por compensación. Gracias. Adelante, doctor Fernando, luego escuchamos otro bloque de preguntas, por favor. Bueno, yo quisiera, aquí ¿cómo le respondo yo al doctor? A ver, primero que todo, nosotros no estamos, o sea, no estamos desconociendo sus argumentos, pero hay un ordenamiento en el decreto 272 que nos dice que hagamos esos ajustes. Desafortunadamente, al hacer esos ajustes, como ustedes lo notaban en sus desprendibles, pues había que hacer unos reintegros de gastos de representación y unos reintegros de algunos mayores valores que se han pagado con ocasión de la aplicación de este decreto. Desafortunadamente nosotros no podemos hacer eso por cuota, nos toca hacerlo en la nómina del mes. Y solamente afectaría la parte del ingreso mensual que bajaría al hacer el ajuste, que son como 800.000 pesos. Obvio, como nos tocó ajustar el sistema y eso, pues nos demoramos un poquitín, porque tuvimos que hacer una serie de acoples. De pronto se ve un poquito fuerte el impacto en el momento de liquidar la nómina de septiembre, pero ya en octubre y hacia adelante se normaliza y sus ingresos vuelven a la normalidad. Gracias, doctor Fernando. Doctor Rodrigo Alfonso Bustos, doctor bienvenido. Pedro. Por cuestión de nómina y eso. Doctor Pedro, quisiera. No sé hacerlo como por plazo, que no es. Doctor Doctor Germán, derecho de réplica, si se puede llamar así en este espacio. Sí, doctor. Sí, doctor Pedro. Lo que pasa es que eso en ningún momento contesta mi pregunta. Yo pregunté, uno, por el fundamento normativo, porque el decreto en ningún momento dice que se realice reajuste y que se descuenten tales y tales. No. De hecho, generalmente esas situaciones deben ser concertadas porque la vigencia fiscal no había terminado. Había septiembre, octubre, noviembre y diciembre si se iba a realizar el reajuste. Era muy fácil realizar un formatico pidiendo que se autorizara ese descuento, que se hiciera el reajuste de todos esos valores para las cuatro mensualidades que quedaban del año. Entonces, primero, ahí yo no veo el fundamento normativo. Segundo, no sé con qué acto, porque finalmente ustedes son de nómina y son operarios en ese sentido, pero ustedes deben tramitar alguna clase de autorización para realizar el reajuste por parte de la Procuradora General, porque ustedes no son ordenadores de gasto. Entonces yo quisiera saber eso, porque es que yo no veo en el decreto, yo lo leí 5, 6, 7, 8 veces y yo no vi en ningún momento que el decreto dijera que se reajustara en lo sucesivo y que se hicieran las compensaciones y que fuera por una mensualidad y que fuera en la vigencia de septiembre, ni que fuera, eso no lo ordena en ningún momento.
Entonces, eso es un acto totalmente arbitrario lo que sucedió aquí. Y eso es lo que particularmente a mí y varios de los compañeros nos tienen bastante incómodos. Entonces, yo quisiera que se me explicara o se me tallara el fundamento normativo. Gracias, doctor Germán. Indudablemente, pues, alrededor del tema pueden surgir varias situaciones, varias interpretaciones y sobre todo varias formas de solucionar la situación. La Procuraduría debió adoptar la que finalmente implementó la Oficina de Nómina en septiembre y con seguridad habrá una explicación para eso, ¿verdad, doctor Fernando? Sí, nosotros, de hecho, el 6 de septiembre sacamos un memorando que hicimos con algunos de ustedes para que lo estudiaran y lo miraran sobre lo que íbamos a hacer respecto de la aplicación de este decreto. Yo pienso que la norma fundamental es el mismo decreto y la sentencia de unificación jurisprudencial de 2019. Y en ningún momento estamos vulnerando ni mucho menos menoscabando los derechos que tienen al usuario. Estamos dándole cumplimiento a una norma, lo explicamos bien, lo explicamos en el memorando. No sé, ya no soy experto en estas leyes jurídicas, solamente nosotros hacemos nuestro trabajo y damos cumplimiento a la normativa. Ese memorando se lo mandamos a todos los procuradores judiciales nunca hubo nunca recibimos ninguna observación o sugerencia al respecto. Por eso procedimos y también creo que lo comunicamos a través del sindicato. Gracias, doctor Fernando. Doctor Rodrigo Alfonso Bustos, adelante, y luego el doctor Rafael Eduardo Celis, por favor. Muchas gracias, doctor Pedro. Lo que quería preguntarle al doctor Fernando es lo siguiente. Nosotros normalmente nos hacían cada año los incrementos, y me corrige si no ha sido así, de la siguiente manera. Cuando salían los incrementos para todos los empleados públicos de la Procuraduría, entonces nos aumentaban a nosotros sobre la asignación básica, los gastos de representación y creo que sobre la prima. Y el incremento sobre la bonificación lo hacían, ese sí, hasta cuando saliera el aumento de los congresistas. Pero le escuché ahora decir a usted que este año, pues lo que pasa es que el desprendible que llegó ahora, como tiene tantos valores y unos montos que yo la verdad no entendí si ahí estaba o no hecho, pero le entendí a usted que en este año no nos han hecho el incremento sobre ningún factor, o sea, el incremento, el sueldo nuestro está exactamente igual, quedaría igual que el del año pasado. ¿Es así, doctor Fernando? En este momento es así. Lo que usted nos dice el año anterior se hacía. Acuérdense que el año pasado, cuando lo hicimos, tuvimos tremendo lío con Hacienda y con la función pública por haber hecho ese incremento de esa forma. Porque al hacer las cuentas, ellos lo que hacen es toman todos los factores. Obvio, nos estábamos pagando de lo que en ese momento estaban ganando los congresistas. Nos estamos pagando como unos 15 millones de pesos. Por eso este año, a raíz de todos los problemas que tuvimos y de todos los inconvenientes con Hacienda y con la función pública, pues esperamos a que salga el incremento de los señores congresistas. De todas maneras, si ustedes creen que no hacen la consulta a nivel de secretaría y si la administración nos autoriza, nosotros hacemos el incremento y bajamos la bonificación por compensación, no tenemos ningún problema. De hecho, si sale el incremento en diciembre, lo que hacemos es hacer el retroactivo de enero a diciembre con todas las de la vaina esta. Doctor Germán, cierra el micrófono. Doctor Germán Gutiérrez, cierra el micrófono, por favor. Pero pues, lo que sí quiero que quede claro es que no hubo ninguna turbación al memorando. Ahora, si ustedes pueden hacer la consulta a secretaría y que si nos dan la hoja, hacemos los ajustes, no tenemos ningún inconveniente. Y además, sí, nosotros también nos ajustamos a lo que la gama nos certifica. Perdón, no sé si réplica, pero igual cuando salga, lo que tienen proyectado ustedes es, cuando salga entonces el incremento de los congresistas, nos aplican el porcentaje sobre todos los factores, ¿no? No sobre la bonificación únicamente, sino sobre todo.
Obvio, eso es claro. Ok, Totalmente. muchas gracias, doctor. Y lo mismo las prestaciones sociales que hayan percibido se les ajustan en diciembre, si sale el decreto en diciembre, si sale ahorita en octubre, si sale en noviembre. Cuando salga, se ajusta absolutamente todo. Gracias, doctor Fernando. Adelante, doctor Rafael Eduardo Celis y luego el doctor Ronald Castelar, perdón. Doctor Rafael Celis, adelante, y se prepara el doctor Ronald Castelar. Doctor Rafael. Doctor Rafael Eduardo, no lo estamos escuchando. Bueno, mientras el doctor Rafael Eduardo soluciona el problema de su micrófono, doctor Ronald, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Pedro. Doctor Fernando, buenos días. A ver, mi pregunta es, pues, bueno, ya tengo claridad absoluta sobre el procedimiento que se hizo para que quedáramos en el 80% de los congresistas, pero eso es un mandato legal que no puede desconocerse. Sin embargo, en la aplicación de la nómina sí veo una medida que se tomó, que es la que me llama poderosamente la atención, y es que por nómina unilateralmente se tomaron la atribución de incrementar el valor del descuento con destino a los sindicatos Sintraproan, Procurar, y en relación con el primero se cobró además un retroactivo. A ver, en la autorización que se hizo de descuento, esa autorización la tenemos que dar los trabajadores y por tanto afiliados, allí lo que se dijo, sí, que fuera el 1% de lo que en este momento era factor de salario, asignación básica y gastos de representación. Se autorizó de esa manera porque se consideró que la suma que en ese momento daba, pues, era algo razonable en proporción al salario que devengábamos. Entonces, eso, digamos que es un acuerdo que hacen los afiliados con el sindicato. Allí la entidad no tiene nada que ver. Entonces, ahora observo que, por ejemplo, en relación con Sintraproan se descontó un retroactivo de 558,000 pesos. Y me parece que esa medida era improcedente porque, listo, yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de retención en la fuente, si hubo un incremento de valor, pues se aplique retroactivamente o aportes a salud, pensión. En caso de que fueran procedentes, a nosotros no nos aplica porque excedemos los 25 salarios. Pero sí me parece que esa medida no procedía en relación con el descuento sindical y debe reintegrarse ese retroactivo, y además debe esperarse que entre las organizaciones sindicales y sus afiliados se redefina cuál va a ser el monto de aquí en adelante. Porque es que, repito, en ese momento se autorizó el 1% de esos factores, asignación básica y gastos de representación, porque se consideró que ese era el monto que estábamos en capacidad de sufragar como aporte al sindicato. No pueden aumentarlo ahora porque haya cambiado la forma, digamos, de llegar a ese 80% de los congresistas. Entonces, doctor Fernando, en ese sentido va mi inquietud y preguntas al mismo tiempo, con fundamento en que, digamos, la administración tomó esa decisión de manera unilateral. Esa parte sí no lo encuentro fundamento. Bueno, gracias, doctor. Esa parte sí, la verdad, como eso es un porcentaje automático que sale por el sistema, esa parte sí, de la asignación básica, esa parte sí me gustaría mirarla y mirarla con el sindicato, porque usted puede tener toda la razón ahí. Lo miraríamos y hablamos con el sindicato y haríamos los ajustes correspondientes. Reconsidera esa parte. Y el tema del retroactivo, doctor, más que todo el retroactivo, porque fueron 558,000 pesos que nos quitaron y pues como si eso fuera una retefuente o fuera una imposición legal, y no. Eso es un acuerdo entre sindicato y trabajador. Claro, lo que pasa es que ese porcentaje está automático en el sistema. Nos va a tocar mirar esa parte y ajustarla para cuando esa la miramos, y le agradezco inmensamente las reflexiones.
Sí, se lo digo por la gravedad que eso supone, porque he escuchado de muchos compañeros que están diciendo que se han contemplado retirarse de sindicatos intraproan. Imagínense ese precedente de cara a la libertad sindical por esa medida que tomó el sistema, según lo entiendo. Sí, no, gracias, Doc. Esa parte no, esa vamos a analizarla y miramos con los sindicatos porque sí tiene toda razón. Listo, muchas gracias, doctor Fernando. No, qué pena. Doctor Rafael Eduardo Celis, ¿y ya podría activar el micrófono? ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mira, yo tengo una inquietud. Yo entiendo que el criterio que orienta la dependencia de nómina para tomar este tipo de decisiones es el hecho de que en ningún caso los procuradores judiciales pueden devengar más del 80% de lo que devenga por todo concepto un congresista, ¿es correcto? Pero ahí hay un juego de si los aumentos se hacen en la parte salarial en estricto sentido o en la bonificación. Y al inicio el doctor hacía una manifestación de que se podía hacer en un lado o en el otro, pues, y que eso no tenía realmente incidencia. Eso, yo no creo que eso sea tan del todo cierto, porque de todas maneras, si se incrementa en el aspecto de salario, eso va a incidir necesariamente en la liquidación de prestaciones sociales. Diferencia de lo que ocurre si el incremento se hace a bonificación. Bueno, uno dice, en últimas, ustedes van a recibir el 80%, listo. Pero de todas maneras, a mí me preocupa que no haya un criterio objetivo para efectos de establecer hacia dónde se hace el incremento, si hacia la parte salarial en estricto sentido o hacia la parte de la bonificación. Entonces, en ese punto me gustaría que, por favor, si es posible, me aclararan esa inquietud. En este caso, y para contar por qué digo que no hay incidencia, porque si en diciembre digamos, en estos meses decretan el aumento de los congresistas, a ustedes inmediatamente se les incrementaría la asignación básica, la prima especial y por ende las prestaciones sociales, bonificación, prima de servicios, la prima de Navidad y la prima de vacaciones y las vacaciones. O sea, se les incrementaría inmediatamente. Entonces, por eso les digo, si ustedes consideran, pueden llevar la consulta a la Secretaría General para que le reconsideremos el aumento y va el aumento a partir de enero al salario. Si hace el juego y se baja la bonificación por compensación. Igualmente va a suceder si el aumento se da en diciembre, porque nosotros hacemos eso todo retroactivo a enero. Ok, sí, yo entiendo lo que le decía. Pues yo sé que por X o por Y no llegamos al 80% y de ahí no podemos pasar. Ese es el techo que está establecido por el ordenamiento jurídico. Pero sí me preocupa es el hecho de que se pueda proceder haciendo el incremento hacia un lado o hacia el otro, de pronto sin un criterio objetivo. Eso es lo que me llama a mí la atención. De todas maneras, le agradezco por su respuesta. No es que no sea objetivo, o sea, nosotros las cosas aquí las hacemos con conciencia y sin intentar lastimar y mucho menos menoscabar los derechos que tienen a nivel salarial. Gracias, doctor Fernando. Adelante, doctor Hernando Remolina y posteriormente el doctor Germán Alonso Gutiérrez nuevamente. Gracias, doctor. No, la pregunta que iba a formular era respecto al incremento de lo general que se hace a todos los servidores públicos, pero ya eso está aclarado, entonces no tendría ninguna pregunta que formular. Gracias. Gracias. Bueno, debido a que el doctor Germán Gutiérrez bajó la mano, adelante, doctora María Andrea. Muchas gracias. Yo hago una manifestación. La primera. Sí, por favor, aquí tiene abierto el micrófono, lo cierra por favor, no le estamos escuchando a la doctora María Andrea. Gracias, doctora María Andrea, adelante. Gracias. En cuanto al porcentaje que aumenten a los congresistas, si este es inferior, no varía el 80% de todo lo que de todos los ingresos anuales, pero si el ingreso que se aumente a los congresistas
es en un porcentaje inferior al de todos los servidores públicos, entonces el salario como tal va digamos que a incrementarse, digamos que para congresistas aumenta el 1%, entonces se incrementa en un 1% y lo que va a crecer entonces es la bonificación por compensación. A mí me parece que sí, siempre debemos incrementar el salario con el aumento o el porcentaje de aumento para todos los servidores públicos. De allí, la variación en la bonificación por compensación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quisiera, como estamos hablando de este tema salarial de los procuradores judiciales 2, tocar un punto. A muchos de nosotros, procuradores judiciales 2, nos profirieron actos administrativos de extensión de la jurisprudencia para el pago de la diferencia de los años anteriores con la inclusión del monto de las cesantías que perciben los congresistas. Esos actos administrativos aparecen, inclusive muchos de ellos, con un número en orden para el pago, pero se ha dicho en varias respuestas que no tienen el rubro por el cual pagar esos actos administrativos. ¿Tiene usted noticias sobre el tema? Porque nos han contestado varias veces que están pendientes de saber o conocer cuál es el rubro a través del cual podrán ejecutar ese pago. Gracias. Nosotros hasta la liquidación participamos, pero ya el rubro y eso no es de nuestra competencia, creo que es más de competencia financiera. Sí estamos haciendo las liquidaciones que nos han solicitado sobre esas sentencias. Pierre, envíemelo por favor al correo. Pierre, envíemelo por favor al correo. Pierre, envíemelo por favor al correo. Amparo, ¿puede cerrar el micrófono, por favor, doctor Amparo Jaimes? Gracias. Pero esa parte, si no es de nuestro resorte. Pero las liquidaciones sí las están haciendo. Nosotros a la liquidación que nos están pasando la estamos sacando en el orden en que nos van solicitando. Sí, algunos hemos pedido esa liquidación. El rubro por donde se paga y todo eso ya no, o sea, no es de nuestro campo, no es de nuestra competencia, ¿no? Pienso yo que es más competencia financiera y a nivel de secretaría. Nosotros solamente somos, digamos, los guías en ese sentido. Gracias. Gracias, doctor Fernando. Doctor César Valencia y luego la doctora Aura Julia Realpe. Buenas, muchas gracias, doctor Laririo. Dos cositas de lo que hablaba la doctora Amparo. Fíjese que las liquidaciones de esas de la extensión de la jurisprudencia sí la están haciendo y la están registrando en la DIAN. En mi caso me apareció una cuenta por pagar de la Procuraduría hacia mí y esa cuenta esa cuenta no me la ha pagado la Procuraduría en mi caso. Supongo que es esa extensión de la jurisprudencia. Y eso puede tener efectos fiscales, pero bueno, eso es un apunte que iba a hacer sobre esa acotación que hizo la doctora Amparo Jaimes. Y está pendiente esa liquidación y ese pago de esa extensión de la jurisprudencia para quienes solicitamos. Yo lo que le quería decir al doctor Fernando es que están haciendo las imputaciones mal, porque si usted mira el decreto 982 del 22 de agosto del 2021, el reajuste salarial, para todos los funcionarios de la Procuraduría, eso lo dice, el artículo primero dice reajuste salarial a partir del 1 de enero de 2021 en el 2.61% de la asignación, dice asignación básica mensual de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. ¿Eso qué quiere decir? Que ese incremento establecido en ese decreto debe aplicarse es a la asignación básica. Ahora, lo otro es muy claro, vuelvo y repito, lo que tiene que oscilar para equilibrar el 80% de lo que venga el salario es la bonificación y eso está muy claro en la norma. Yo no sé por qué le dan interpretaciones diferentes y es más, uno concluye de las normas que lo que tiene que oscilar es la bonificación más no el salario y eso de verdad que sí tiene implicaciones para efectos prestacionales, para efectos
efectos de la prima de Navidad, para efectos de la prima. Entonces, yo solicitaría respetuosamente, doctor Fernando, que se analizara bien y se está incumpliendo con ese decreto, inclusive con las normas de la imputación a donde se aplican los incrementos salariales. Ojo, el concepto de salario es diferente al concepto de la bonificación y eso tiene diversas implicaciones jurídicas. Muchas gracias. Listo, doctor, no problema ahí para comunicar esto al secretario y miramos, estudiamos la posibilidad. No, es que esto lo hacía. Eso se hacía así, se venía haciendo. Entonces, No, cámara no. el problema es que Hacienda, sí, el año pasado tuvimos el problema con Hacienda cuando hicimos eso, Hacienda y con la función pública por los traslados presupuestales. Pero sí, yo lo pongo en consideración del señor secretario hoy, en lo posible, y si hay que hacerlo, lo hacemos, eso no tiene ningún problema. Para eso estamos. Doctor Fernando, permítame un complemento. Si uno mira el desprendible de nómina, también dice un concepto salario y otro concepto es el de bonificación. Entonces, esta tesis que le estoy exponiendo se refuerza al solo leer el desprendible de nómina. Muchas gracias y perdone por la interrupción. En eso yo no voy a discutir porque no soy abogado. Pero también... Ay, doctor Fernando, qué pena, yo me olvidé de pedirle, nos envíen copias de las liquidaciones a quienes hemos solicitado esa liquidación de los actos administrativos de extensión de jurisprudencia. Por favor, gracias. Bueno, sí. Yo veo que el incremento de 2.31 a las escalas salariales que regulan la remuneración mensual y asignación básica. ¿De qué? Entonces, doctor Conrado, el micrófono, por favor. Entonces, estaremos mirando, sí, yo creo que es posible, factible. Vamos a mirar ese tema. Y si hay que ajustarlo, lo ajustamos, no hay problema. Gracias, doctor Fernando. Doctora Aura Julia Realpe, por favor, adelante. Gracias, buenos días. Unas dos inquietudes. La primera es con respecto a esta liquidación de septiembre. Yo observo que la bonificación que nos cancelaban por efecto de el cumplimiento del año de servicio, pues no se ve reflejada. Es decir, con esas sumas y restas que se hicieron, pues el salario o el rubro, digamos, que se percibió fue inferior al que siempre se había percibido. Entonces, no sé por qué razón se impactó esa prima o esa bonificación anual, pues porque sería ajena, ¿sí? En mi concepto, no soy muy conocedora realmente de cómo se hacen estas sumas y restas respecto a toda esa cantidad de rubros de la diferencia de sueldo por que se contempló en esa liquidación, en los reintegros de gasto de representación y en el reintegro de bonificación por compensación. La segunda inquietud que tengo es, como apareceríamos recibiendo una suma, tengo la nómina al frente, pues para mi caso particular, porque tengo algunos descuentos, superior a 100 millones de pesos, entonces, ¿de qué manera se hizo la parte de la retención en la fuente? Porque yo observo una retención en la fuente que es baja, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Para mi caso está como en 1.365.000, si se supone que lo que se recibía es más. Y lo digo porque me preocupa y elevé consulta a mi contador para la parte impositiva del año que viene. Entonces, me gustaría conocer esas inquietudes. Gracias. Bueno, primero que todo, en cuanto a la retención en la fuente, hay una norma que salió en el año 2019, donde es una ley, la ley de financiamiento, donde considera que los gastos el 50% de los ingresos de ustedes se consideran gastos de representación que están exentos o están excluidos de ese tributo. Entonces, por eso es que se da digamos, la baja en la retención en la fuente.
Su contador al momento de hacer la declaración lo que debe hacer es coger el 100% de lo que ingresó y sobre ese quitar el 50% y hacer la depuración para establecer la renta que debe pagar. Eso, lo otro, y al aumentarse, a la primera pregunta, al incrementarse la asignación básica y la prima de servicios, desaparecen el rubro de gastos de representación y por eso es que se hace el reintegro. Se reintegran los meses que se pagó gastos de representación, pero se reconoce en los mismos meses el incremento de la asignación básica y de la prima especial creada por el decreto 272. Y al incrementar eso, pues obviamente la bonificación por compensación pues tiene un efecto y es hacia la baja, porque al incrementar la asignación básica, esta asignación básica incrementa, afecta las prestaciones sociales. No sé si fui claro en ese sentido o le quedan dudas. La verdad que no entiendo muy bien, si, es decir, lo que yo había concebido era que uno tenía derecho a esa prima, digamos, por el ingreso, el cumplimiento del año por prestación de servicio a la entidad, pero entonces yo no la veo reflejada. Entonces, esa es la inquietud que me queda aún. Aquí tenemos dos cosas diferentes. Una cosa es la prima que tienen derecho ustedes por año cumplido y otra cosa es la prima del 30% que se paga mensualmente. Es justamente la del año cumplido, porque esa es la que pues no la veo reflejada. Se paga en julio, los primeros días de julio, que es la prima de servicios. No, doctor, o sea, por cada año de cumplimiento de prestación de servicios, o sea, para mi caso, yo ingresé el 2 de septiembre de 2016. ¿Sí? Siempre al cabo del año me han pagado un valor, ¿cierto? Por cumplimiento de año de prestación de servicios a favor de la entidad. Es la misma que yo fui funcionario de rama judicial y así era. Entonces, esa parte sí quiero que me explique. Gracias. Se llama bonificación por servicio, por año cumplido, y equivale al 35%. Exactamente. No, ¿y no te aparece en el registro? No, es que yo miro allí que es un valor menor el que aparece en mi liquidación. Es que a mí me llegó esta liquidación, esta nómina con posterioridad a la fecha en que se había cancelado el salario. Entonces yo por eso no pude hacer ninguna manifestación. Simplemente que me la enviaran, pero pues por eso estoy haciendo la manifestación. Perfecto. Por favor, regálame tu número de cédula y ya miramos ese caso. Si es que estoy bien o mal, 30 734 977. 134. 30 734 977. Gracias. Claudia, ¿me haces un favor? Claudia. Doctor Fernando. Doctor Fernando. Voy a mirar este caso. Vale, ¿podemos ir avanzando mientras lo revisan allí, doctor, o esperamos? Sí, por favor. Hay una pregunta en el chat que ha sido una pregunta recurrente de los compañeros y es la siguiente, la hace en este momento la doctora Margarita María Urina, y es ¿por qué en la información exógena de la DIAN aparece que la Procuraduría tiene una cuenta por pagar a los procuradores judiciales? Doctor Fernando. Perdón, ¿me escuchan? Sí, ahora sí lo estamos escuchando, doctor. Listo. ¿Usted me escuchó la pregunta, doctor? Sí, correcto. Bueno, gracias. Esa cuenta por pagar de nosotros hacia ustedes corresponde a las prestaciones causadas a 31 de diciembre por pagar. Me explico. Por ejemplo, en el caso de la doctora que hablamos anteriormente, que cumple años el 2 de septiembre, a ella le paga una bonificación en septiembre, por cumplir año el 2. A partir del 3, ella comienza a causar una bonificación por servicios que se le paga al año siguiente. Entonces, ¿qué es lo que registra la Procuraduría? La porción de el 3
al 31 de diciembre como una cuenta por pagar por bonificación. Igualmente sucede con la prima de servicios, que se paga en julio, pero que va hasta el 30 de junio. Entonces, se toma del 1 de julio al 31 de diciembre, se causa esa prestación y es lo que nosotros llamamos cuentas por cobrar. Lo mismo la prima de vacaciones y las vacaciones que no hayan ustedes disfrutado también se causa y eso es lo que va como cuenta por pagar de la Procuraduría hacia ustedes a 31 de diciembre. Eso es por norma que nos lo exige la DIAN, que debemos dejar esos pasivos registrados e informados a terceros de la DIAN. Claudia, ven un momentico. ¿Sí fue claro? Entonces, esa cuenta por cobrar que tienen ustedes ahí en Sí, doctor Fernando, gracias. el doctor Iván Darío y luego el doctor Fidel José Gómez. Gracias, doctor. Doctor Fernando, una preguntita. Dentro de la liquidación que nos presentaron del mes de septiembre, yo quisiera que nos explicara esos valores corresponden a qué tiempo de reajuste, al año 2020 y 2021 o solo al año 2021. Eso es lo que quisiera que me explicara. Gracias. ¿Me repite la pregunta nuevamente? Perdón, qué pena. Sí, los valores que aparecen registrados en el desprendible de nómina de septiembre informan pues unos valores totales, 50 de diferencia salarial, etcétera, etcétera. Yo quisiera saber, ¿esos reajustes corresponden a qué año? ¿Solo al año 2021 o al año 2020 y 2021 o solo al año 2020? Solamente 2021, doctor. Solamente el 2021. Okay. Bueno, muchas gracias. Doctor Fidel José Gómez y luego el doctor Humberto Omaña. Buenos días. Primero agradecerle al doctor que ha tenido la gentileza pues, de permitir esta reunión y poder pues, atender nuestros requerimientos. Doctor, yo tengo dos inquietudes. La primera es si de aquí en adelante nuestro salario va a quedar anclado 100% al incremento de los congresistas. Y la segunda es que este mes yo recibí prácticamente 8 millones de pesos menos. Y todo indica que es en razón a un crédito que tengo en el BBVA, donde no me lo descontaron, no se vio reflejado en el neto y sí me tocó pagarlo. No sé si es que ese dinero lo pierda o me lo van a reconocer en este mes. Esas serían mis dos inquietudes y muchas gracias nuevamente. Doctor, regáleme su número de cédula porque es un... Sí, señor, 91 millones. Por favor, eso, cuando tengan esa clase de datos, así me escriben. ¿Te apareció en el desprendible? Y con el mayor de los gustos nosotros aclaramos esas situaciones porque es que no es... ¿Cómo que dice, doctor? ¿Que le apareció en el desprendible? No le aparece en el desprendible el descuento, ¿cierto? No, no, señor, no me aparece. Y le llega menos. No, regáleme su número de cédula y miramos el tema. Sí, 91. Sí. 215. Sí. 522. Listo. Y listo. Miramos el tema y le... ¿Quiere se comunica con nosotros más tardecito y miramos a ver qué fue lo que pasó? ¿Quiere, doctor, que me pueda dar un número de celular y hablamos por más tarde? Sí, o pues sí. Yo estoy aquí en la oficina todo el día. Sí. La verdad es que a veces, doctor, la verdad, comunicarse uno con Bogotá es muy difícil. No, nosotros estamos aquí siempre... No, yo no digo por nómina. Ya apunta mi número de teléfono. ¿Qué extensión es, doctor? Excúseme. No, apunta mi celular. No, a ver, ¿cuál es? 310. 310. 807-9731. 807. 9731. ¿90 qué, perdón? 310-807-9731. Listo, es que la escucho. Luego esos que no me van a llamar sábados y domingos porque no atiendo. No, y antes de las y después de las 6. Bueno, doctor, escúcheme, es que le escucho entrecortado, permítame. 310, le ruego. 97 61. Sí, 31. Ah, bueno, sí, es que le estoy se está entrecortando. Bueno, y en cuanto a... Muchas gracias, doctor. En cuanto a lo otro, de aquí en adelante, entonces, todo depende del aumento que hagan los congresistas. Eso indicaría que entonces nuestro salario se está aumentando
para los meses de octubre y no de enero? Pues cuando salga el decreto. Acuérdate que este año salió en septiembre, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, muchas Cuando gracias, salga el doctor. decreto no hacemos los aumentos, pero de todas maneras, como les decía anteriormente, vamos a mirar la posibilidad. Lo que pasa es que como el procurador, La posibilidad de mirar y si. Hay una moción de orden en el chat que me parece. Gracias, doctor Fernando. Hay una moción de orden en el chat que me parece muy pertinente y es que los casos individuales, de pronto inquietudes relacionadas con la nómina individual, por favor, tratemos de hacerla en un espacio diferente, ya que pues, la idea es aprovechar este espacio para resolver dudas generales que son las que más, pues las que convocan el motivo de esta reunión. Adelante, el doctor Eder Humberto Maña y luego el doctor William Cruz, por favor. Buenos días para todos los compañeros. No, ¿me confirma si me oyen? Sí lo oímos, sí lo escuchamos perfectamente. Bueno, doctor, muchas gracias. Pues bueno, algunas inquietudes de las que yo tenía pues han sido resueltas con las preguntas de los compañeros. Sin embargo, aunque no es un caso particular, creo que es general para todos, quisiera pues aprovechar este espacio para preguntarle al doctor Fernando una situación que en lo particular me ha afectado, y es el descuento de retención en la fuente. ¿Y por qué lo digo? A mí hace 2 o 3 años hacia atrás me venían haciendo una retención de 2.800.000. Eso me servía mucho porque a la hora de pagar el impuesto de renta, pues tenía que salir a buscar 16 millones de pesos, que es una suma considerable, pero pues manejable. Sin embargo, hace 2 años para acá o 3 años me bajaron la retención a 1 millón de pesos. Eso es más o menos lo que me vienen descontando ahorita por retención en la fuente, unos 12 millones al año. Y cuando vamos a sacar la diferencia de lo que tenemos que pagar de 52 millones del impuesto de renta, nos toca salir a buscar 40 millones de pesos que uno pues muchas veces no toma esas precauciones y es un daño que se nos está haciendo, o por lo menos particularmente así lo siento, por habernos bajado de esa forma la retención en la fuente. Yo solicité hace 2 años que por favor me aumentaran esa retención a 3,5 millones y la respuesta que me dieron fue que no se podía hacer porque había una norma que no lo permitía y me siguieron descontando apenas 1 millón de pesos. No sé si es la situación de todos mis compañeros o la mía sola, pero yo quisiera saber si es posible que nos aumenten. Yo autorizo que me aumenten esa retención más alta, que me la pongan en 3,5 millones, en 4 millones, que con todo y eso todavía no salgo a compensar lo que me toca pagar de impuesto de renta. Entonces, para mí es mucho mejor tener esa posibilidad de ir haciendo un ahorro mensual directo y no tener que salir a buscar 40 millones de pesos. Este año me van a retener 12 millones y lo que pagué por impuesto de retención fue 52. ¿Cuánto voy a tener que salir a buscar el año entrante en agosto? Unos 40 millones de pesos. Es una suma bastante considerable. Entonces, no sé si me podrían absorber esa pregunta. Doctor Pedro, mi pregunta está también unida a la inquietud que acaba de hacer el compañero, entonces si usted me parece intervenir. Adelante, doctor. Ante todo, buenos días a todos, al doctor Pedro, al doctor Fernando y a todos los compañeros. Efectivamente, este año, al momento de hacer el estudio correspondiente para nuestra declaración de renta, también advertí lo que acaba de manifestar el compañero. A partir de febrero del año 2020, no sé por qué de un momento a otro la retención en la fuente que se estaba realizando y que consulté con otros compañeros también les sucedió lo mismo, cayó a la mitad o menos de lo que se venía realizando. No sé si eso tenga algún fundamento legal y especialmente nuestra preocupación es la que acaba él de manifestar, porque esto tiene unas consecuencias no solamente del valor a pagar, sino el tema del anticipo para la siguiente vigencia. Entonces nos está metiendo un enredo que pues, no advertimos. La verdad, en ese momento surgió el tema del impuesto COVID, la nómina varió bastante y digamos no tuvo el suficiente detalle para advertirlo en su oportunidad. Pero en este momento, cuando ya pasó todo el 2020, estamos preparando nuestra declaración de renta correspondiente y cuando prácticamente ha pasado casi toda la vigencia de 2021, venimos a advertir ese inconveniente que nosotros no solicitamos ningún descuento, pero que nos ha puesto en una sin salida. Entonces sí le agradeceríamos al doctor que nos orientara de forma de que pudiéramos solucionar la alternativa que acaba de plantear el compañero, la que se ha estudiado, de solicitar a la entidad que hagan una mayor retención, pero fundamentalmente quisiera saber cuál fue el motivo, cuál es el fundamento legal para que la entidad hubiese tomado la decisión de disminuir la retención en la fuente de forma tan drástica. Muy amable. Doctor, muy
Gracias por sus preguntas. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? El fundamento legal está dado en la ley 2010 de 2019, en el artículo 32, en el numeral séptimo, donde consideran que el 50% de los ingresos, para el caso de ustedes, es considerado gasto exento del porcentaje, es un gasto considerado exento para efectos de retención de la fuente. Por eso se aplicó y por eso se les disminuyó la retención en la fuente. ¿Qué deben hacer ustedes? Al momento de hacer la declaración de renta, el contador debe hacer la depuración y debe tener en cuenta estos aspectos. Ahora, si utiliza, por ejemplo, el ayudante o el que saca la DIAN para hacer renta de personas naturales, ahí está clarito. Pregunta, si fue magistrado, si fue procurador judicial 2, entonces tiene derecho a ese descuento del 50%. Quiere decir esto, que ustedes tributan sobre el 50% de su salario. No sé si... Ahora, en cuanto a la pregunta del doctor que habló anteriormente, no me acuerdo el nombre, si ustedes quieren que le aumentemos la retención en la fuente, con el mayor de los gustos lo hacemos, ustedes nos mandan un correo y se les aumenta. Pero, doctor, yo ya lo hice y no me hicieron el favor de bajar, de subírmela. Yo ya lo hice. Hace tiempo, hace 2 años. No, Tiene que enviarlo anual. Eso tiene que enviarlo anual y nosotros hace 2 años no estamos haciendo eso. Eso lo comenzamos a aplicar en el 2020 a raíz de esta ley que les estoy diciendo. O sea, por favor. A mí me bajó la retención en la fuente hace como 2 años, antes de pandemia. Me bajó el nivel de retención y yo pedí que antes de la pandemia, que por favor me la volvieran a aumentar. Ley, por favor, ¿por qué no miran la ley 2010 de 2019 en el artículo 32, numeral 6? O sea, nosotros lo que estamos aquí haciendo es aplicando la norma. Ahora, pues si ustedes quieren que les aumentemos la retención en la fuente, con el mayor de los gustos, no tenemos ningún problema. Me mandan el correo, si quieren, a mi personal no, sino a mi correo, o lo mandan por SIDEA. ¿Cómo es el correo, doctor? Disculpe, para mandarlo. Nosotros, doctor Humberto, si quiere al final de la reunión, me enviamos los datos de contacto, de celular y demás para que lo tengamos en... La verdad. Sí, sí. Pero solo, doctor, pero solo a los que autoricen, no es general, a todos. No, de la acción debe ser individual, sí. Sí, individual, los que quieran, porque es que la norma es muy clara en ese sentido. Repítala, por favor, la norma. La ley 2010 de 2019, artículo 32, numeral séptimo. Gracias. El 50% de sus ingresos, de su salario, es considerado mensual, es considerado exento. ¿Qué quiere decir? Que sobre eso no se retiene. Perfecto. Doctor Osvaldo Botía y luego la doctora Patricia Mazo, adelante, por favor. La norma tributaria, ustedes no sé por qué no la aplican. Doctor Osvaldo Botía, adelante. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias. Señor. Gracias, doctor Alejandro. Tengo la siguiente inquietud. Si nosotros miramos el cuadrito donde está determinado cada una de las asignaciones, sueldo, primas, tal, con el decreto 272, existe un cuadro que dice vacaciones, no prima, sino vacaciones. Señor. 9.423.389. Mi inquietud es que en la parte de arriba está lo referido al sueldo. Sí. La totalidad de los 360 días. Sí. Estos 9.423.000 se tienen en cuenta para la totalidad de lo percibido, que corresponde al 80%. Sí, señor. Mi inquietud es si, estando ya reportado en la parte del sueldo básico, lo que yo entiendo es que estos 9.423.000 corresponden a los 22 días de vacaciones. Sí, señor. Si esto ya está incorporado arriba en el salario. No está incorporado. ¿No está incorporado? No, arriba están solamente 338 días y abajo los 22 días. Era mi inquietud, doctor.
Pero bueno, gracias por absolvérmela. Gracias, doctor Pedro, muchas gracias. Vamos, doctor Baldo. Adelante, doctora Diana Patricia Mazo y luego la doctora Clara Daisy Ubaque. Creo que vamos hasta las 9:50 porque tengo otra reunión y comenzar a montar nómina de octubre. Entonces, vamos hasta esa hora y si quieren, programamos otra reunión para la otra semana. Ustedes miran qué día. La idea Perfecto, es, doctor Fernando. la idea es resolver todas las dudas y llegar a... Tratemos entonces, compañeros que se restan por intervenir, de optimizar los minutos que nos quedan para satisfacer la mayor cantidad de dudas posibles. Doctora Diana Patricia y luego la doctora Clara Daisy. Gracias, muy buenos días a todos, doctor Fernando. La pregunta es, al mirar pues esos reportes indica que nos quitaron los gastos de representación y con ellos nos afecta el pago del impuesto, desconociéndose como ese artículo 206, numeral 7 del Estatuto Tributario. Es decir, al quitarnos los gastos de representación, o lo puedo estar entendiendo mal, que era donde se hacían era donde estaban las como secciones tributarias o los encuentros tributarios, pues entonces ya nos implica como que el aumento del impuesto. Eso es lo que quiero, una aclaración. No, por eso les di acabé de dar la norma, la ley 20 días de 2019. Para efectos de la diligencia no estoy como coordinador, sino como procurador. Sí. Esta norma lo que consagra ¿qué es lo que consagra? Que el 50% de su salario mensual se considera gasto de representación y está exento del tributo. Ya no que era el 206. Fue modificado. Y eso implica también la bonificación por compensación. También está dentro de ese 50%. Salario. Allá habla, mire, la norma habla, en el caso de los magistrados de los tribunales fiscales y procuradores judiciales se considera como gastos de representación exento un porcentaje equivalente al 50% de su salario. Salario es todo. O sea, todo lo devengado en el año, todo. Todo lo devengado mensualmente. Lo único que se excluye ahí son las prestaciones sociales, ¿no? Ah, exacto. Salario mensual por 12 y el 50% de eso. Por eso le digo yo, sus contadores deben hacer la depuración tomando como base lo que establece esta norma. Doctora Clara Daisy. Y si para depurar se quita la... Muchas gracias, doctor. Antes que nada, agradecer al doctor Fernando por su paciencia y por la generosidad en la posibilidad de aclararnos a todos las inquietudes que tenemos. Doctor Fernando, básicamente quisiera recoger lo que han manifestado mis compañeros y es en el siguiente sentido. Creo que alguien tiene el micrófono abierto y no deja... Doctor Experto, por favor, el micrófono. No sé si es el doctor Fidel. Doctor Fernando, básicamente para que en el análisis que se va a hacer con las personas indicadas en la Procuraduría a nivel central, primero se analice que nuestro salario jamás debe estar vinculado al salario de los congresistas. Ello por cuanto la naturaleza jurídica de la bonificación por compensación que previó las decretos 610 del 92 y luego el decreto 1102 de 2012, jamás pretendió hacerlo, sino que la finalidad de esas normas fue la de nivelar nuestros salarios a través de la figura de la compensación. Ello entonces implicaría que se estudiara la posibilidad que el incremento de la asignación básica salarial nuestra no esté atado ni se espere hasta que se regule el incremento salarial de los congresistas, sino que se parta de la norma que rige para todos los servidores públicos, incluidos nosotros, y se incremente nuestros salarios en este momento, así la bonificación por compensación sufra algún
tipo de rebaja en atención a que, como señalamos, la finalidad de esa bonificación fue nivelarnos, más no que estuviéramos con el mismo régimen salarial de los congresistas. Si se sigue con el criterio que están manejando, podría llegarse a futuro, incluso en perjuicio de nuestros derechos, a considerarse que si por algún motivo los congresistas deciden que el incremento para ellos es del 0.01, para nosotros también sería el mismo. Entonces, por esa razón, quisiera que se estudiara primero que una cosa es la asignación básica, que en todo caso recogió 3 conceptos que traía antes, como bien lo explicaron en el memorando, y que ahora quedó en 11 millones, y que sobre esos 11 millones se aplique el incremento que rige para todos los servidores públicos, que la prima especial que regula la ley cuarta se rija con base en esa asignación básica, y que esa bonificación sea la que vaya sufriendo algún tipo de afectación dependiendo de lo que ocurra casi siempre a final de año con los congresistas. Eso en todo caso significaría una interpretación pro operario, es decir, a favor nuestro, porque indudablemente nos están afectando, porque todos los servidores públicos están gozando de un incremento y nosotros tenemos que llegar al final con una notable perjuicio para todo lo que tiene que ver con impuestos, todo lo que tiene que ver con incluso los mismos gastos que tenemos que asumir desde un primer momento que se nos incrementa, pero el salario sí se nos incrementa solo a final de año. Entonces, en ese sentido, básicamente, que se estudie la naturaleza jurídica de cada componente, asignación básica, prima especial y bonificación, porque es que lo que yo observo es que el pretexto de dar aplicación al artículo 72, que solo reguló un aspecto de esos 3 componentes. Muchísimas gracias, doctor. Básicamente es eso, doctor Fernando. Muchas gracias. Vale, doctora, muchas gracias. Sí, vamos a estudiar ese tema, ¿no? Y de ser posible, pues lo solucionamos en corto tiempo, ¿vale? Con el mayor les agradezco inmensamente. No es que quiera salirme corriendo, sino que tengo otros compromisos. Doctor Pedro, usted me dirá cuándo nos podemos volver a encontrar. Doctor Fernando, le reitero la gratitud en nombre del Sindicato de Procuradores Judiciales y en nombre de todos los compañeros por su generosidad, por la disposición para atender este espacio, para satisfacer las preguntas. Y creo que quedan todavía muchos interrogantes que sería conveniente dilucidar. No sé si le parezca bien que nos reunamos dentro de 8 días, a la misma hora, el próximo viernes. Me parece que sí, una horita, y me parecería bueno seguir haciendo esta clase de reuniones, porque es que hay como un aprendizaje compartido que me gusta. No somos nosotros expertos en normas ni nada por el estilo, y ustedes pues nos pueden ayudar en eso, con sus criterios, con sus postulaciones, y créanme que es una retroalimentación muy saludable. Muchas gracias. Nos vemos entonces en 8 días. Trataré de llevar hoy a mi jefe esta solicitud que ustedes están haciendo sobre el incremento. Claro que sí, va a ver si se logra un consenso. Perfecto, doctor Fernando, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Compañeros, que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Un gusto verlos. Muchas gracias, doctor Pedro, al sindicato, muchas gracias, y al doctor Fernando, infinitas gracias. Por favor, el correo para el descuento. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias al doctor Pedro y al doctor Pereira. Doctor Pedro. Sí, doctor. Una inquietud que inclusive quedó ya aquí y algunos la tenemos, es sobre esa solicitud que están haciendo de esa unificación jurisprudencial. ¿Dónde surge eso y cómo lo han hecho los otros compañeros? Hay compañeros de varias partes del país que han, para reclamar el retroactivo por el tema de la bonificación por compensación y la prima especial de servicios, se tienen varias vías. Una de ellas es la vía judicial y otra la vía de la extensión de jurisprudencia prevista en la ley 1437 de 2011.
Algunos compañeros han presentado solicitud de extensión de jurisprudencia. La Procuraduría ha accedido en muchos casos expidiendo el respectivo acto administrativo. Entiendo que a quienes se les ha aprobado la extensión de jurisprudencia quedan en una fila de espera para el pago. Hasta donde sé, no se han hecho pagos aún a ninguna persona respecto de la figura de la extensión de jurisprudencia. No sé si alguno de los otros compañeros presentes puede hacer también algún tipo de claridad adicional al respecto. Doctora María Andrea, ¿se encuentra todavía por acá? ¿Bexi? ¿Cómo le fue, Bexi? Doctora María Andrea. Bueno, doctor Pedro, mientras ella se conecta, esa unificación es, digamos, desde que entramos en el 2016 o a partir de qué año la están liquidando. Se solicita a partir de 2016, sin embargo aplican la prescripción que corresponda en cada caso. Si el doctor Edgar, por ejemplo, no ha presentado reclamación aún hasta este momento, es posible que ya varias mensualidades estén cobijadas por el fenómeno de la prescripción. Digamos, ya debe estar la demanda, es que eso es lo que me preocupa. Muchos ya hemos demandado, en el caso de Medellín. Ya tenemos la demanda, está en tribunales ya, y si están haciendo esto, ¿se puede hacer o no? ¿Qué están manejando los compañeros al respecto? Doctor Edgar, como le decía, tenemos una vía para la reclamación. Puede ser la vía judicial, que veo que es la que usted acogió, o puede ser la vía de la extensión de jurisprudencia, pero son vías excluyentes. Si uno acudió a la vía judicial, no podría eventualmente acudir a la figura de la extensión de jurisprudencia. Es decir, su caso ya se resuelve en sede judicial. Aló. Listo, me queda claro, muy amable, doctor Pedro. Con gusto, doctor Edgar. Bueno, compañeros, un gusto haberlos saludado y que tengan todos un excelente día. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Ok. Gracias, doctor Pedro. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muy gentil. Pasó buen día. La grabación de esta sesión la vamos a compartir para que pues, la tengan como material de retroalimentación para las dudas que fueron resueltas. Buen día para todos, que estén muy bien.